Hola a todos, ¿cómo están? En este video empezaremos a implementar una lista enlazada en C y para ello recordaremos su definición. Habíamos dicho que una lista enlazada es una secuencia de elementos o nodos donde cada nodo tiene un dato almacenado y además una referencia al siguiente elemento. Entonces, para definir el tipo de dato nodo, podemos hacerlo como una estructura que va a contener el ítem en sí que va a almacenar y además la referencia al siguiente nodo. Entonces, digamos, la estructura nodo tendría dos campos, ¿verdad? Ahora, en relación al ítem, podríamos utilizar directamente una variable simple de tipo entero, flotante, doble, lo que sea, o podríamos utilizar un arreglo. O en un caso más general, podríamos definir una estructura que pueda almacenar diferentes tipos de datos, ¿verdad? Entonces, para dejarlo con una cuestión, o sea, de una forma más general, entonces vamos a definir ítem, o sea, lo que va a almacenar cada nodo también como una estructura, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos la definición justamente del tipo de dato ítem, que va a ser una estructura que vamos a estar creando. Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar simplemente números enteros. O sea, vamos a tener aquí un campo de tipo entero. Ahora, en cuanto a la estructura que va a definir el nodo, entonces creamos un campo que se va a llamar dato y que va a ser del tipo ítem, que va a ser lo que va a almacenar justamente ese nodo. Y vamos a tener una referencia que se va a llamar siguiente, un campo siguiente, que va a ser un puntero al tipo de dato que estoy creando, que se llama struct elemento. Fíjense que aquí escribimos struct elemento arriba. ¿Por qué? Porque utilizamos un puntero a ese tipo de dato como campo. Entonces, una estructura autorreferenciada. Y al final decimos que también se va a llamar nodo. Entonces, estamos creando dos campos. Uno se va a llamar dato, que va a ser de tipo ítem, y otro campo que se va a llamar siguiente, que va a ser un puntero al mismo tipo de dato que estoy creando, que es struct elemento, ¿verdad? O como se nombra también aquí, el tipo de dato nodo, ¿verdad? Entonces ya tenemos, digamos, definida la estructura de un nodo. Ok, ahora en cuanto a declarar una lista vacía, entonces básicamente la lista vacía va a tener, acuérdense que la lista enlazada tiene una variable especial que es la cabeza que indica que contiene la dirección del primer elemento de la lista, pero la lista ahora está vacía. Entonces la cabeza apunta a un null o a un nulo. Entonces cuando ya creamos la función crear lista, básicamente esa función va a retornar un nulo, ¿verdad? Entonces la función crear lista no recibe un argumento y retorna un puntero a nodo. Entonces creamos internamente un puntero que se llama cabeza, un puntero a nodo, y va a tener un valor null y retornamos ese valor. Aquí podríamos poner directamente también un return null. Pero básicamente lo que retorna la función es un nulo porque la lista no contiene todavía elementos. Ahora ya tenemos la estructura de un nodo, ya sabemos cómo definir una lista vacía. Ahora, ¿cómo creamos un nodo? O sea, para crear un nodo debemos reservar un espacio de memoria que pueda, o sea, con el suficiente espacio para almacenar ese tipo de dato nodo que creamos. Entonces vamos a definir una función que se va a llamar crear nodo y le enviamos el dato que va a almacenar, que es de tipo ítem y se llama x, ¿verdad? O sea, ese sería el nombre del argumento. Entonces dentro de la función lo que hacemos es definir un puntero a nodo y a ese puntero le vamos a asignar la dirección del bloque de memoria que se reserva para almacenar los datos del nodo. Entonces llamamos la función malloc y le enviamos el tamaño en bytes del tipo de dato nodo que acabamos de crear. Entonces se reserva el espacio de memoria suficiente para almacenar un dato de la estructura nodo donde tiene, digamos, un ítem y además tiene un puntero al siguiente elemento o un puntero a otro nodo. Entonces almacenamos ese espacio de memoria y asignamos la dirección al puntero a nodo A. Ahora, utilizamos la notación de flechas para acceder a los campos de esa estructura nodo que creamos. Entonces en el campo dato le vamos a asignar justamente el valor de x que recibimos de entrada en la función. Y como todavía no sabemos a dónde va a apuntar ese nodo que estamos creando, le asignamos un valor nulo al campo siguiente de ese nodo. Y finalmente retornamos la dirección de ese nodo en memoria. Entonces con eso ya creamos un nodo, le asignamos justamente su dato. Inicialmente ponemos un valor de null al campo el siguiente y reservamos previamente un espacio de memoria dinámicamente para poder justamente almacenar los datos en ese nodo. Entonces a la función que, es que llama crear nodo enviamos justamente la dirección de ese bloque de memoria donde ya cargamos x
como dato. Ok, entonces en los siguientes videos estaremos viendo las operaciones fundamentales de inserción, búsqueda de elementos y borrado. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.